Martha Nussbaum, La ira y el perdón. Capítulo introductorio. Las furias se transforman en Euménides. En este capítulo introductorio, la tesis principal es que la justicia política, por medio de la ley, transforma y modifica la ira. Esto se entiende de dos maneras: que la justicia se enfoca en el futuro, es decir, hace más fuerza en la disuasión que en la venganza, y segundo, que la ley se preocupa por las injusticias, sin emociones de ira ni deseos de retribución. Esta tesis la lee Martha Nussbaum en la obra La Orestiada de Esquilo. Allí las furias, diosas de la venganza, son desplazadas por la ley. Atenea las acepta en la ciudad si dejan de concentrarse en la retribución, que justifica la guerra civil y la muerte prematura. Al dejar de ser bestias, se convierten en mujeres, prohibiendo la muerte prematura. Las furias se transforman en Euménides. Apolo, por su parte, entiende las furias como si pertenecieran a la especie de los caninos, por sus características rabiosas, obsesivas y destructivas, y por lo mismo no pertenecen a una sociedad civilizada. Esto es así porque la venganza hace imposible amar a alguien. Ahora bien, preliminarmente, se puede decir que la ira se entiende como un perjuicio serio cometido contra alguien o algo de importancia, también como un deseo de sufrimiento para el perpetrador del daño. Hay tres lugares comunes desde los cuales se puede entender este concepto. La ira es necesaria para proteger la dignidad y respeto por uno mismo. La ira, frente a las faltas, toma al malhechor seriamente. Y la ira es una parte esencial del combate contra la injusticia. Martha Nussbaum entiende que lo contrario de la ira es el perdón, que por demás es un tema omitido en toda la ética antigua. Y este perdón ella lo va a entender desde tres aspectos: un perdón transaccional, un perdón incondicional y finalmente un amor y generosidad incondicionales. El perdón transaccional tiene la siguiente secuencia. Primero es una ira por la falta recibida a manos de otro. Segundo es una confrontación con el perpetrador. Tercero integra la confesión. Cuarto la disculpa. Y quinto la resolución o el fin de la ira. Esta visión del perdón transaccional es muy propio de la visión judeocristiana y en general parece un deseo de venganza de la ira, muestra resentimiento y se caracteriza por tener una mentalidad inquisitiva. El perdón incondicional lo entiende escuetamente como una condonación de sentimientos iracundos sin exigir penitencia previa. El capítulo primero del libro busca entender el concepto de la ira, y por lo mismo lo primero que hace es entenderlo desde tres puntos de vista. Primero, desde el camino del estatus, que busca la degradación del perpetrador o del pecador por el ultraje cometido. Segundo, el camino de la venganza. Se entiende la venganza como algo que compensa el daño recibido. La venganza restaura el equilibrio y se entiende aquí la venganza como una idea mágico-evolutiva. Y finalmente, la tercera comprensión de la ira es la transición, que se enfoca en mirar la utilidad que tiene hacia el futuro. Se enfoca en lo general y no en lo particular y en evitar futuras ofensas. Un ejemplo sería el caso de una violación. Desde este enfoque y la transición se busca el acompañamiento de la víctima, establecer grupos de ayuda y en general hacer del mundo un mejor lugar para las víctimas de violación. Joseph Butler afirma que la ira expresa una solidaridad ante las faltas cometidas por otros seres humanos. La ira hace notar actos injustos y establece parámetros de responsabilidad. Otro enfoque sería hablar de la ira de Dios. Y aquí tenemos la comprensión de Lactancio, quien desde esta percepción afirma que la ira incapacita a los injustos y también brinda un miedo al castigo divino que disuade a los injustos. Aquí podemos traer a la mente el texto del diluvio universal, presente en Génesis capítulo 6. Otra comprensión de la ira la ofrece Aristóteles, para quien la ira es un apetito penoso de venganza imaginada por causa de un desprecio imaginado contra uno mismo o contra próximos sin que hubiera razón para tal desprecio. Desde Aristóteles la ira tiene 5 elementos. Primero, un desprecio o un ultraje. Séneca posteriormente mostraría una comprensión distinta de este elemento al definir la ira como un daño justo y no como ultraje. Aquí se podría entender el ultraje como un daño de estatus, es decir, tiene un enfoque más narcisista. Un segundo elemento sería sobre quien recaería ese desprecio de uno mismo o de otros cercanos. Un tercer elemento caracteriza ese acto como injusto o inapropiado. Un cuarto elemento muestra una consecuencia, una emoción, que es acompañamiento del dolor. Y un quinto elemento muestra la reacción, un deseo de retribución. La ira además puede tener un uso instrumental, por lo mismo indica algo que está mal, en este caso una injusticia, pero la ira también podría servir como motivación. La fantasía de la retribución mueve a las personas. Y finalmente la ira puede ser disuasoria. Martin Luther King o Nelson Mandela fueron una expresión de ello. Ahora, ¿qué no es la ira? La ira no es aflicción, pues ésta se enfoca en un daño a algo. Su foco es la pérdida ocasionada por algún acontecimiento. La aflicción busca restaurar aquello perdido, y por lo mismo no se enfoca en el perpetrador. La ira tampoco se puede entender como repugnancia, pues en la repugnancia la idea principal es la contaminación, muy presente en la manera como distintos estados a lo largo de la historia han tratado las minorías raciales. La repugnancia se enfoca en la persona y no en el acto, y además
es cercana a la ira como estatus. Al final del capítulo, Martha Nussbaum plantea una serie de salidas a la ira, una serie de recomendaciones basadas en autores que permitirían dar un enfoque distinto a esta emoción. Desde allí puede afirmarse que Adam Smith plantea la idea de un espectador imparcial, y aquí lo que se busca es tomar distancia de esos actos de ira y verlos y leerlos como si estuviéramos viendo, como si fuéramos un tercero analizando esa situación. Y seguramente como espectadores imparciales, lo que demostraríamos es que nuestra ira podría tener menor carga emocional y por lo tanto sería más templada. Además, tendría en cuenta la situación de la persona contra la cual se dirige la ira. Aristóteles plantea dos ideas. Primero, es importante asumir el punto de vista de la persona que nos ha ofendido. Esto sería una invitación a ser empáticos. Y segundo, plantea la importancia del juego y de la risa como elementos que, viéndolo en los niños, ayudan a descargar bastante la carga emocional. Finalmente, tres recomendaciones de Martha Nussbaum. Primero, que las tendencias que no pueden alterarse no pueden ser políticas públicas. Aquí está hablando de lo siguiente: no se pueden generar políticas públicas a partir de una emoción como la repugnancia. Esto es una crítica a todas las políticas públicas que se han generado históricamente justificando la xenofobia o el racismo. Un segundo elemento es que la cultura marca una diferencia en la experiencia de la ira. Los griegos, los romanos, Gandhi y sus seguidores muestran que la ira no siempre se ha considerado una virtud y no siempre ha sido aceptada ni siquiera en el género masculino. Y finalmente, el cambio personal es posible, incluso en adultos, y esto lo demuestra la vida de Nelson Mandela. En este capítulo segundo, Martha plantea las tres definiciones de perdón, tal como ella las esquematizó en la introducción. Este enfoque Charles Griswold lo entiende de la siguiente manera. Primero, reconocer que es el agente responsable. Segundo, repudiar las acciones cometidas. Tercero, expresar arrepentimiento. Cuarto, comprometerse en una persona que no inflige daños. Quinto, mostrar que entiende el daño ocasionado. Y sexto, ofrecer una versión narrativa de cómo se llegó a esa injusticia. Los judíos entienden este perdón transaccional desde su concepto de Teshuvá, planteado por Maimónides, y que significa arrepentimiento. El periodo de Rosh Hashanah y del Yom Kippur son momentos para todas las ocasiones de arrepentimiento. Esta Teshuvá integra tres elementos. Primero, una confesión. Segundo, un arrepentimiento verbal. Y tercero, estar ante la tentación y abstenerse de pecar. La Teshuvá no se enfoca en los deseos, sino en los actos y en las omisiones. Desde la óptica cristiana, este perdón transaccional se entiende de la siguiente manera. En el sacramento del bautismo, el perdón de los pecados del niño está condicionado a la contrición y a la renuncia a Satanás, como se puede evidenciar en el rito del bautismo que actualmente usa la Iglesia Católica. Los católicos también plantean cuatro momentos que integran el sacramento de la penitencia. Primero, una confesión verbal. Segundo, una contrición. Tercero, una absolución. Y cuarto, una penitencia. Michel Foucault hace una crítica pertinente a este enfoque del perdón como algo transaccional en una de sus últimas investigaciones sobre criminología. En un rastreo diacrónico que hace sobre la confesión católica, plantea lo siguiente: la confesión es asimétrica porque el hablante se humilla. La confesión es interminable, dado que es imposible que el hablante se sienta totalmente seguro de que ha confesado todo. Tercero, el proceso es humillante. La confesión cristiana es un intenso penar. La vergüenza pertenece al ser. El poder disciplinario de la Iglesia tiene fijación en la fantasía, especialmente en las fantasías sexuales que nunca se pueden controlar. El balance que ofrece Martha Nussbaum sobre este enfoque de perdón transaccional tiene dos elementos. Primero, en este tipo de perdón se manifiesta la ira como venganza, pues se entiende que el dolor de la víctima expía. Y también en este perdón como algo transaccional se reproduce una comprensión de la ira como estatus, en el sentido de que la bajeza y la humillación compensan el daño recibido. Respecto a la segunda comprensión del perdón, el perdón como algo incondicional, se encuentran varias referencias bíblicas. En el libro de los Números, capítulo 14, en el Salmo 103, en Lucas capítulo 5, en el cual Jesús cura a un paralítico, o incluso en la última cena, donde Jesús expresa que el vino es su sangre para remisión de los pecados. El perdón incondicional se enfoca hacia el pasado, pero calla o no dice nada sobre el futuro. El perdón incondicional hace a un lado la ira, pero igual es una emoción que se manifiesta en él. Y un elemento esencial en este tipo de comprensión es que se perdona sin contrición. En cambio, las referencias sobre el amor incondicional o la ética del amor incondicional sí suelen ser sobre todo del Nuevo Testamento. Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 5 versículo 44 habla de amar a los enemigos. Y aquí no hay condiciones para recibir ese amor, pues Jesús no dice amen a sus enemigos si ellos se disculpan, por ejemplo. En el libro de los Efesios capítulo 4, Pablo brinda una comprensión de la ira como un vicio.
pero es quizás en Lucas capítulo 15, sobre todo en la historia del hijo pródigo, en la cual se retrata mejor el amor incondicional. Aquí el foco de esta historia es el padre, no el hijo menor ni el hijo mayor. Y en toda la historia no hay una declaración de perdón por parte del padre. El amor del padre apunta hacia el futuro.